Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con las noticias de este viernes 29 de noviembre, hablando de las declaraciones de Ángel Víctor Torres ayer ante la Comisión de Investigación del caso Coldo en el Senado. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática negó en el Senado haber pedido 50.000 euros a la trama Coldo, como afirmó Víctor de Aldama ante el juez hace una semana. La respuesta es un rotundo no. El señor Aldama va a sede judicial y, como usted bien sabe, cuando una persona está en la condición de investigado puede no decir la verdad. No aportó ninguna prueba de esa afirmación. El señor Coldo García, posteriormente a esa declaración, ha negado que le pidiera para Ángel Víctor Torres cualquier cantidad, una cantidad que el propio Aldama decía que se pidió por parte de un segundo y luego nunca se entregó. Y en ese sentido y por eso le hemos puesto una demanda al señor Víctor de Aldama, que demuestre la acusación, porque es una grave acusación, porque empaña la imagen de una persona, va contra su honorabilidad, sin ningún tipo de prueba, y estoy convencido que si eso se lo hicieran a usted también tendría la idéntica irritación que tengo yo. De esta manera, el dirigente socialista también rechazó cualquier tipo de relación con el empresario imputado. Aseguró que ni siquiera Aldama sabe cómo se llama y que si demuestra algo se iría. El expresidente de Canarias durante la pandemia también desmintió cualquier trato de favor con Soluciones de Gestión, empresa investigada por la Audiencia Nacional, a la que el gobierno insular compró mascarillas por un valor de 6,7 millones de euros durante la pandemia. Que dice don Ángel Víctor Torres que él no le ha pedido nada de dinero a Aldama y que con él no tiene ninguna relación, que además Coldo ha desmentido que él hubiera pedido dinero o que el Coldo lo hubiera dado. Pero el caso es que tenemos 6,7 millones de euros comprados en mascarillas, a la trama de las mascarillas, que resulta que repartía dinero por todas partes. Trama de las mascarillas, que ya sabemos que pues logró hacerse con una especie de semimonopolio. Y digo semimonopolio porque todavía está por investigar a fondo la otra parte de la trama. Aquí hubo un reparto de papeles entre el Partido Socialista de un lado, donde estaba la trama Coldo, Ábalos, quizá Sánchez, gestionando todo el tema de compra de mascarillas, y luego por otro lado el PSC. Ya saben que el PSC es partido distinto del Partido Socialista. El PSC influye en lo que hace el Partido Socialista, pero el Partido Socialista no tiene participación en los congresos del PSC. Es una especie de federalismo asimétrico muy curioso, y ese federalismo asimétrico se aplicó también a lo que eran los contratos de mascarillas. Por un lado van los que gestionaba el PSOE y por otro lado los que gestionó Illa, con empresas curiosísimas que hicieron auténticas millonadas vendiendo material sanitario durante la pandemia, mientras Illa era ministro de Sanidad. En esa especie de semimonopolio que tenía la trama Coldo sobre la venta de mascarillas, pues resulta que entre los compradores estaban no solo el Ministerio de Ábalos, sino también el de Marlaska, también el de Illa. Hubo ahí un pellizquillo, y también estaban dos comunidades autónomas del Partido Socialista, la Balear y la Canaria, presidida por Ángel Víctor Torres. Dice don Ángel Víctor Torres que si se demuestra cualquier cosa, él dimitirá. No sé, perdone que me tome esa declaración pues en su justo valor, teniendo en cuenta cuánta gente del Partido Socialista ha dimitido después de demostrarse cosas, que es concretamente 0 personas. Pues dudo muy mucho de que usted vaya a presentar la dimisión. De hecho, hubiera debido presentar la dimisión hace mucho tiempo, porque entre las compras de mascarillas que hizo el gobierno canario hubo en concreto unas que pagó y nunca llegaron. O sea, se pagó por unas mascarillas inexistentes. Si eso no es motivo para haber presentado la dimisión y haberse apartado de la vida pública hace mucho tiempo, pues ¿cómo va a ser motivo el que le pillen en algún renuncio en cuanto a las relaciones con Aldama? Y por otro lado, dijo Ángel Víctor Torres en su intervención pues una cosa que como argumento resulta un tanto peregrino. Dice, lo que ha dicho Aldama ante el juez, hay que recordar que comparecía como investigado y uno tiene derecho a mentir.
Hombre, sí. Cuando uno comparece como investigado, como lo que se llamaba toda la vida imputado, pues tiene derecho a mentir para salvarse a sí mismo, es decir, para protegerse a sí mismo, es decir, para tratar de que queden en nada las acusaciones contra él mismo. Claro que sí. Ahora, ¿qué sentido tiene que Aldama mienta implicándose en otro delito más, que sería el tema de las posibles irregularidades con mascarillas en Canarias? Es decir, nadie le estaba acusando en concreto de haber hecho nada irregular en Canarias, y entonces va Aldama y dice que usted pidió pasta. ¿En qué sentido eso protege a Aldama? ¿En qué sentido Aldama dice eso para favorecerse a sí mismo? Pues no lo sé, no alcanzo a entender la profundidad del argumento de don Ángel Víctor Torres, que podría explicarnos con pelos y señales por qué se le compró a Aldama mascarillas. En fin, vamos con Aldama, pero al otro lado de la mesa. Es decir, vamos con las versiones de Aldama. Porque Aldama, en plan superstar, ha contratado a un portavoz. Y ese portavoz está haciendo gira mediática. Y ayer intervenía en el programa de Iker Jiménez. Escuchen. Anoche en el programa Horizonte de Iker Jiménez, Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama, aseguró que en los próximos días se va a conocer más información relacionada con lo que hasta este momento han intentado negar tanto Pedro Sánchez como el PSOE. Una primicia, vamos a dar un titular, es decir, en breve vamos a saber, dentro de las conversaciones que se mantenían con parte de los protagonistas, lo que los protagonistas han querido negar. Han querido negar. Ramón Bermejo. Curioso, porque además están desencriptando y están... ¿No estará hablando usted del número 1? Hay algo de eso. El consultor y periodista Ramón Bermejo, portavoz de comunicación de Víctor de Aldama, que está trabajando junto al empresario, se ha sentado con Iker Jiménez para hablar por primera vez tras la declaración del empresario en la Audiencia Nacional, que ha provocado una conmoción dentro del PSOE. El portavoz aseguró que ha visto parte de las pruebas que sustentan las declaraciones de Aldama y afirmó haber tenido presiones para no estar anoche en el programa. Bueno, declaraba creo que era el debate, Ramón Bermejo, antes de ayer, que había recibido acercamientos del Partido Socialista para tratar de llegar a un pacto con Aldama y que los había rechazado. Ayer compareció, bueno, no dio así ninguna información concreta, pero sí dijo que va a salir más información sobre las pruebas que acreditarían lo que algunos están negando. No quiso entrar a señalar a esos algunos, pero a preguntas de la mesa, pues dijo que, bueno, que quizá habría algo de el 1 de Pedro Sánchez. La verdad es que tengo curiosidad por saber qué es lo que saca Aldama, porque lo que dice Aldama no es irrelevante desde el punto de vista judicial. Es decir, hay alguien que, estando imputado, hace una serie de aseveraciones sobre la implicación de otras personas, es decir, señala posibles cómplices. Eso tiene su importancia judicial. No es suficiente como para romper la presunción de inocencia. Es decir, si yo, imputado en una causa, digo que don Guillermo Díaz se repartió conmigo el botín, pues eso puede ser cierto o no serlo, y a menos que haya algo más que acredite lo que yo estoy diciendo, pues a don Guillermo Díaz no le van a condenar simplemente por mi palabra. Con lo cual estamos todos a la espera de que Aldama aporte las pruebas correspondientes, que Aldama pues aporte algo que certifique, por ejemplo, si hubo pagos a Santos Cerdán, por ejemplo, si tenía más relaciones con Pedro Sánchez, aparte de las que ya conocemos. Por ejemplo, si Ángel Víctor Torres pidió pasta.
No basta con la palabra de Aldama. Ahora bien, aunque no sirva para romper la presunción de inocencia, sí que desde luego pone sobre la mesa datos que un juez pues tiene que investigar. Si un imputado dice, no, yo me he repartido el botín con este señor de aquí, bueno, pues el juez tendrá que ver si hay algo que apunte a que es cierto o no es cierto. Y en concreto, pues hay mucha información que todavía está por salir, información que tiene Aldama, pero puede que incluso no sea la más importante. Ya lo he comentado varias veces en estos micrófonos, que la UCO, que ha reforzado con 20 agentes más la plantilla dedicada al caso, pues tiene como toneladas de documentación almacenada en dispositivos electrónicos incautados a los distintos miembros de la trama, a Koldo, a Ábalos, a Aldama, a otros encarcelados. Recordemos que ha habido, yo creo que más de una veintena de detenidos hasta el momento en la trama Koldo. Fue una macrooperación desde el principio, con lo cual, pues bueno, vamos a ver qué es lo que va saliendo. En cualquier caso, los circos mediáticos, pues hombre, a mí no me aportan mucho. Comprendo el interés informativo, comprendo que Aldama pues contrate un portavoz, pero no me digan ustedes que no resulta peculiar que alguien que está imputado pues tenga portavoz, no sé, como si fuera el presidente del gobierno. A mí eso ya me parece que entra dentro de las sobreactuaciones y no me aporta mucho. Yo quiero datos concretos. Vamos a esperar a ver qué es lo que va saliendo, porque al ritmo que vamos, pues no sé si llegamos al lunes sin nuevas imputaciones. Valencia. Lo comenté pues hace un par de semanas, que Pedro Sánchez vio en la tragedia de Valencia una oportunidad de oro para que se dejara de hablar de la corrupción, pero que tal como había sido su actuación, que posiblemente caiga dentro del delito de negligencia criminal, pues iba a tener que terminar hablando de la corrupción para que no se hablara de Valencia. Y efectivamente, hemos vuelto a hablar de la corrupción, y Valencia parece que está como en el olvido, como si no hubiera pasado, o como si ya hubiera pasado todo y ya, vuelta a la normalidad. No, Valencia, hoy en día, muchos pueblos de Valencia son un auténtico desastre. Muchos pueblos de Valencia tienen todavía buena parte del término municipal anegado por el lodo. Muchísimas personas lo han perdido absolutamente todo. Hay un artículo de Marta Querol, de la escritora, de la novelista Marta Querol, publicado en Zenda Libros, que lo he retuiteado antes y que les recomiendo que lean. En Valencia, en estos momentos, pues esa gente que lo ha perdido todo está a expensas pues de que intervengan las autoridades públicas para tratar de compensar lo que ha pasado. Cuando digo que la gente lo ha perdido todo, hay gente que ha perdido la casa, el coche, la empresa y encima familiares. Bueno, pues resulta que el gobierno vuelve a hacer otro numerito publicitario y dice que va a aprobar otros 2.000 y pico, 3.000 millones de euros en ayudas. Entre los 5.000 que aprobó más 3.000 son 8.000, frente a las pérdidas calculadas que son de entre 30.000 y 40.000 millones. Y encima, pues a la escasez de las ayudas, que contrasta con la generosidad a la hora de financiar cosas en el extranjero, pues resulta que en la letra pequeña, encima el gobierno hace negocio. Escuchen esta información que ayer por la tarde publicaba El Español, y por si acaso no están ustedes suficientemente cabreados esta mañana, pues aquí tienen un motivo más para cabrearse.
El gobierno recaudará más por el IVA de los coches que se renovarán tras la catástrofe de la Dana que las ayudas que dará a los afectados. Como publica El Español, los 465 millones de euros anunciados por el presidente del gobierno para ayudas directas a la reposición de los 120.000 vehículos arrasados por la Dana supondrá un gasto menor que el IVA que el Ministerio de Hacienda prevé ingresar por su adquisición. Aplicar el 21% de IVA a todo ese parque móvil con la media del precio de coches vendidos en España supone unos ingresos de 504 millones de euros frente a los 465 del paquete de subvenciones directas. De esta manera, tomando como precio real de compra para esta inmensa cantidad de vehículos el precio medio actual, el saldo a favor de Hacienda sería de poco más de 39 millones de euros. O sea, que aprueba una serie de ayudas para la compra de coches. Ayudas que, para empezar, son un auténtico insulto de carácter ideológico, progre. Porque si te compras un coche, has perdido tu coche en la Dana, entonces a los que se compren un coche eléctrico nuevo, a esos les da 10.000 pavos. A los que se compren uno de segunda mano no eléctrico, a esos les da 2.000. ¿Se dan ustedes cuenta de la aberración profunda? Es decir, a los que menos tienen, que son aquellos que se van a ir a comprar pues el primer coche de mierda que puedan comprarse, que será no eléctrico y de segunda mano, a esos 2.000 eurillos. Y a los que tienen dinero para comprarse un coche nuevo eléctrico, que hace falta tener mucha pasta para gastarse dinero en un eléctrico nuevo, a esos 10.000 euros. O sea, ayudando más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Eso para empezar. Pero es que además sumas el montante de las ayudas y va a dar para comprar coches 460 millones. Y resulta que va a recaudar solo por el IVA de esos coches 40 millones más de lo que da. O sea que encima hace negocio el gobierno con las ayudas de la Dana. Está muy bien, ¿verdad? Creo que en Valencia el PSOE va a desaparecer para muchísimos años. Yo iría sugiriendo a los miembros del Partido Socialista de Valencia que vayan buscando acomodo en otras formaciones políticas. ¿En cuál? No sé, me importa un soberano bledo. Hablamos de inmigración porque el Consejo de Gobierno de la Diputación de Vizcaya declaró en la mañana de ayer la situación de excepcionalidad ante la avalancha de menores no acompañados que están llegando a Vizcaya durante los últimos meses. Son ahora mismo 602 los extranjeros repartidos por los 16 centros de titularidad foral que tienen capacidad para alojar a 400. La crisis migratoria que está viviendo Canarias hace que ingresen en los recursos del territorio 3 menas cada día y se prevé que el ritmo no decrezca durante los próximos meses. ¡Ay, qué bonito! La Diputación de Vizcaya se hace de Vox. Declara la situación de excepcionalidad por la avalancha de menas, que ya duplican la capacidad existente en los centros. Dentro de la información que conocemos en torno a este tema, resulta que 2 de cada 3 agresiones sexuales en el País Vasco es cometida por extranjeros. En estos momentos, pues en muchos lugares del País Vasco se está experimentando una curiosa situación donde personas de origen magrebí han logrado acogotar a los caleborrocos en alguna fiesta popular celebrada, llegando a enfrentamientos entre ambas comunidades. Resulta pues poético, porque en el País Vasco, con el pufo vasco, con la estafa permanente mediante la cual se extraen recursos al resto de los españoles para repartirlos allí entre todo el mundo, etarras incluidos, pues resulta que sobra tanto dinero que las ayudas públicas a inmigrantes ilegales pues carecen prácticamente de control. Ya hemos visto algunos casos en el País Vasco de personas, por ejemplo, procedentes de algún país africano que cobraban auténticas millonadas al mes y residían en Londres o en un pueblo de Francia
y estaban cobrando ahí en el País Vasco. Como sobra el dinero de tanto que nos roban a los demás españoles, pues entonces resulta que ¿para qué poner controles? Lo repartimos a expuertas. Total, se lo estamos repartiendo a expuertas, a escoria de todo tipo, así que ¿por qué no? Hay inmigrantes ilegales que, hombre, pues son ilegales, pero a escoria no son. Bueno, pues nada, resulta que la Diputación de Vizcaya ahora, después de años de una política que lo que hace es fomentar la llegada de gente del exterior, gracias precisamente, entre otras cosas, a la prodigalidad de las ayudas públicas, pues dice de repente que hay una situación de excepcionalidad, que hay demasiados menas. No me fastidies. Eso hace 3 meses lo decía Vox, dieron una muestra de ultraderechismo. Hace no demasiadas semanas, pues las críticas a Vox fueron tremendas por decir que no aceptaba un reparto indiscriminado de menas que querían acordar PP y PSOE. Pues resulta que Vox tenía razón. Otra vez. Les pido que vuelvan la vista atrás. ¿Cuándo nació Vox? Pues en diciembre de 2018 fue cuando entró en el Parlamento andaluz por la Puerta Grande. Fue la primera aparición oficial de Vox, porque lo había intentado anteriormente en alguna elección, ejemplo europeas de 2014, y no lo había conseguido por poquito. En 2018 entró por la Puerta Grande, hace solo 6 años. Piensen ustedes en cómo estaba la situación hace 6 años. ¿Se dan ustedes cuenta de cómo ha cambiado el panorama? ¿Cómo la situación se ha dado la vuelta como un calcetín? Temas que Vox empezó a poner sobre la mesa hace tiempo, como el asunto de la inmigración ilegal, y que hicieron que todo el mundo pusiera el grito en el cielo, pues ahora se debaten públicamente en abierto y de manera normal, y además con una mayoría de gente pues cada vez más hasta las narices del punto al que nos han llevado el PSOE y el PP con sus políticas migratorias. Y ahora, pues ya ven ustedes, hasta la Diputación de Vizcaya declarando situación de excepcionalidad por la avalancha de menas. Qué cosas, ¿eh? Es lo que suele pasar cuando lo que planteas son cosas de sentido común, que por mucho que a algunos les fastidie, pues al final se termina imponiendo la realidad. Ningún relato puede sustituir al dato. Bueno, y ahora les traigo una noticia que, ¿qué quieren que les diga? Me llena de esperanza. Escuchen esto que dice Álvarez sobre Netanyahu. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, aseguró ayer que si el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visita España, el gobierno aplicará la orden de arresto de la Corte Penal Internacional. En declaraciones en el Congreso tras su comparecencia sobre la política del gobierno en Oriente Medio, el titular de Exteriores ha dicho, en el caso de que Netanyahu visitara España, que se aplicaría la orden de arresto que emitió la pasada semana la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí y contra el exministro de Defensa, Yoav Gallant. Ministro, si viniera Benjamín Netanyahu a España, ¿sería detenido? A mí no me gusta hacer política ficción, pero he sido muy claro al respecto. La Corte Penal Internacional tiene un estatuto de Roma, del que España es fundador y que implica una serie de obligaciones. Y nosotros vamos a cumplir con todas las obligaciones que impone el Estatuto de Roma y el apoyo a la Corte Penal Internacional. Estamos entre los 10 principales contribuyentes y financiadores a la Corte Penal Internacional para todas sus acciones. Hoy mismo he anunciado una nueva contribución. Por lo tanto, nuestra posición yo creo que es muy clara. Respetaremos las obligaciones que tiene España, igual que el resto de los Estados miembros, de la Corte Penal Internacional. Bueno, ya saben ustedes que la Corte Penal Internacional es esa cosa que lleva como 10 años investigando las violaciones de los derechos humanos de Maduro, el líder de ese régimen venezolano donde a la gente se la tortura
y se la asesina de manera impune desde hace tanto tiempo. Y parece que nunca encuentra tiempo la Corte Penal Internacional para, por ejemplo, dictar órdenes de detención contra el dirigente chino que está protagonizando un genocidio en la región china de Xinjiang, ni tampoco contra quienes ponen en marcha y ejecutan las campañas de exterminio de cristianos en Nigeria. Pero para Israel sí que ha emitido la Corte Penal Internacional una orden de detención para Netanyahu, porque dice la Corte Penal Internacional que está cometiendo un genocidio en Gaza. La Corte Penal Internacional hay que disolverla por su evidente carácter parcial que además queda ilustrado por la figura del peculiar fiscal que se ha encargado de emitir la orden de detención contra Netanyahu, que es musulmán y que está acusado de, pues en fin, unos comportamientos quizá no demasiado santos desde el punto de vista de las costumbres sexuales y monetarias. Estados Unidos ya ha dicho que va a aplicar sanciones a la Corte Penal Internacional por esto de Netanyahu, por tratar de, por alinearse del lado de los que quieren, eso sí, cometer un genocidio con los judíos en Israel. Y ya han dicho los gobiernos alemán y francés que, por supuesto, Netanyahu no va a ser detenido si pisa el suelo de Alemania o de Francia y que no piensan ejecutar esa orden de detención. Por mucho que Alemania y Francia sean parte de los países que sí apoyan a la Corte Penal Internacional en términos generales. Y llega Álvarez y dice que él sí va a arrestar a Netanyahu si pisa España. Y dirán ustedes, ¿y por qué ha iniciado esta noticia diciendo que esto le llena de esperanza? Pues he iniciado esta noticia diciendo que esto me llena de esperanza porque, conociendo lo que es la historia, especialmente la historia reciente, esto de que Álvarez se permita amenazar a Netanyahu con la cárcel, a mí me sugiere que con un poco de suerte a quien vamos a ver en la cárcel es Álvarez. Y ahí lo dejo. Bueno, vamos con la noticia de interés general, que nos trae a la carrera doña Carmen Carbonell.